gente, bienvenidos a un nuevo video más de Apex Legends. Y bueno, en esta ocasión estaremos probando de jugar con un 500 de máximo en sensibilidad avanzada y con unos pequeños retoques para que no se mueva tanto y no tenga golpes tan bruscos de giros. Bien, para la gente que quiera jugar bien alto, lateral, que tengamos una buena sensibilidad, un buen movimiento, bien, una buena visibilidad a la hora de girar y demás. Y no se vaya y no sea tan brusco el movimiento. Te voy a enseñar en este video, va a ser cortito. Pido disculpas que estoy con el audio, puede que se escuche mal. Lo que pasa es que estoy desde la Play 4, así que el video está siendo grabado en este momento desde la Play. Bien, nos vamos a configuración, ya conocemos el procedimiento. Vamos a intentar que sea rápido. Activamos los valores de ajustes avanzados, obviamente. Esto estaría a gusto, zona muerta, umbral exterior, curva respuesta. En algún momento lo hablamos, si quieren, de algunas de mejores fusiones y demás, o por lo menos las que he probado yo y me han parecido dentro de todo correcta para acomodarse a la hora de disparar y tener, ponele así, por así decirlo, un manejo más de recoil, pero yo no veo tan influyente esto. Bien, así que esta parte estaría a gusto. Vamos a lo más importante, que es la movilidad en este video, que estamos hablando de la primera columna. Siempre nos manejamos así en mis videos: primera columna de movilidad y segunda columna de apuntado. Bien, vamos a movernos acá, en la primera columna. Como vamos a hablar de movilidad, nosotros queremos ganar velocidad al movernos. Si ponemos 500 y 500 como una, por ejemplo, Genburten, que juega así y con un lineal, ¿no? Esto... Bien, está bastante brusco a la hora de arriba hacia abajo. Lateral está bárbaro, está bárbaro. Habría que disparar muy relajado, con un buen mando de caderita. Muy tranquilo, porque el mínimo golpeteo ya se va. No tenemos aim asistido, entonces tendríamos que disparar muy relajados. Para la gente que juega relajadísimo, le puede ir bien un 500 y 500, bien. Ahora, si querés agregarle, por ejemplo, ¿no? Un 500 de velocidad, lo que podemos hacer y lo que recomiendo yo, cuando yo jugaba en avanzadas, jugaba en 450, no llegué nunca al 500. Lo máximo que llegué antes de pasar a PC fue a 450. Lo que hice, la vista de arriba hacia abajo la bajé a 250, bien. Y ahí está un poquito más balanceado. Yo no quiero tener mucha velocidad de arriba hacia abajo, porque no están todo el tiempo los enemigos volando por arriba mío, ¿bien? Prefiero tener un giro, dispararle un poco a este, corto, y puedo girar allá, o acá, o atrás mío, ¿bien? A eso me refiero. Tener un poquito más de velocidad de reacción. Entonces, lo más importante, el lateral. Bien, si queremos jugar con un 500, pueden bajarlo. Pueden jugar con un 450 o un 400, que está muy bueno. En un 250 la vista de arriba hacia abajo. Si quieren que el cabeceo, que es la vista de arriba hacia abajo, la velocidad de cabeceo, vaya un poquito más lenta, puedes dejar en 220, que no modifica nada. No vas a ser ni más pro por jugarlo más bajo, ni mejor ni peor, ¿no? Entonces ahí creo que está bien. Bien, lateral mucho más rápido. Sí, no compensa, pero yo siento que es lo mejor para poder jugar equilibrado. Más que si no tenés un mando SCUF, algo copado, y sos un tipo que se pone nervioso a la hora de disparar, puede que se te vaya un poco a la mierda, ¿no? Entonces, equilibrarlo con la vista de arriba hacia abajo un poquito más lenta. Y ahí la lateral estaría copada, ¿no? Bien. Obviamente que seguiríamos teniendo cuidado a la hora de jugar de cadera en 500 solo, porque no tenemos aim asistido. Entonces el mínimo golpeteo mal, podemos fallar las balas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si no calibramos bien, puede pasar esto, ¿no? Disparamos y se nos puede ir un poquitito al costado. Ahí exageré bastante, ¿no? Pero bueno. Entonces, para que no pase esa exageración, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es muy fácil. Acá lo que vamos a mover es el retardo de giro al volverse, que esto determina cuánto tiempo se espera para aplicar más guiñada. ¿Qué es esto? Más guiñada. Cuánto tiempo tardamos para que se aplique esto, o cuánto tiempo queremos que tarde para que se aplique la guiñada. Y el cabeceo, ¿está bien? Y cuánto tiempo queremos para que se aplique el cabeceo. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros jugamos con un 220 el cabeceo y vamos a tocarle el retardo de giro al volverse, lo que recomiendo hacer, mejor dicho, es ponerlo, por ejemplo, en un 31%, en un 30, un 25, más o menos por ahí, 25. Y esto sí lo subimos un poquito la velocidad de cabeceo, porque si no, la vista de cabeceo se va a hacer más lenta, ¿bien? Y ahí lo que haríamos es... Ahí no sé si se dan cuenta, pero yo le puse 25%
Bien, y ahí después termina con la velocidad general. Pero está como más controlable. Si yo le saco el retardo, pega el golpe. Pega el golpe de una, ¿bien? ¿Mm? ¿Está bien? Entonces con un 25% lo que vamos a hacer es retardar un poquitito más para que empiece a esta velocidad. Es más, podemos poner en 31 tranquilamente, está en 30, bárbaro, ¿bien? Y ahí controlamos un poquitito más. Y ahí es como que reaparece un poquitito apenas el aim asistido. Ustedes lo van a notar probándolo en el campo de tiro. Entonces esto lo que va a hacer es tener un poquitito más de control. Más de control a la hora de pelear de cadera, ¿bien? Estamos. Si quieren subirlo más, lo suben. No va a pasar nada porque vas a terminar con la velocidad general. Bien, ahí lo subo a 500, perdón. Estaba en 400. Vas a subir luego a esta velocidad. Poniendo en 40%. Va a tardar 40% para que termine con esta velocidad. ¿Está bien? Entonces ahí está bárbaro. ¿Eh? Si pegás golpes muy estiquetazos, ¿no? Con el stick muy bruscos, se te va a ir, Ahora, para complementar un poquitito más, si quieren, si sienten que se le va un poquitito más, ¿no? Lo pueden poner un poquito más esto, o podemos agregarle un poquito de tiempo de giro al volverse, que esto determina cuánto tiempo tarda la guiñada o el cabeceo, que es la guiñada esta, el lateral, y esta es la vista de arriba hacia abajo, vertical y horizontal. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Bien? Entonces le agregamos un poquitito más a esto. Determina cuánto tiempo tarda la guiñada o el cabeceo extra en llegar al tope. O sea que si le subimos esto va a tardar. Le vamos a meter un tiempo más para que determine cuánto. O sea, por ejemplo, un 10% va a tardar para que llegue al 250 de la velocidad de cabeceo también. Y al 500. ¿Está bien? Entonces agregándole ahí un 10%. Ahí un poquitito más controlable. Lo pueden poner más todavía. Me parece que siento que está bastante alto. El 500 es muy complicado de controlarlo. Por lo menos a mí me pasa. No sé si te pasa, pero bueno, si no te pasa, te felicito, genial. A mí me cuesta bastante. Entonces, ahí siento como que va un poquitito mejor. ¿Bien? Y tengo buen giro. Tengo buen giro para pelear de atrás, bien, de adelante. Puedo girar tranquilamente. ¿Ves? Puedo jugar de cadera a mediana distancia, por ejemplo. Bien. Ahí está bastante copado. Es más, yo lo dejaría ahí estaría bastante copado. Si vos querés jugar, ¿no? Con un 500, estos serían los más importantes, ¿no? Los ajustes más importantes en tocar. El tiempo de giro al volverse, el retardo. El giro, esto no lo recomiendo porque esto lo que hace es acelera los movimientos estos, ¿no? Entonces si subimos esto vamos a perder los valores anteriores. ¿Ves? Como que ya se pierde y es mucho más rápido. O sea, que no recomiendo tocar el giro de cabeceo. Recuerden, sería el cuarto renglón, ¿bien? El cuarto. 1, 2, 3, 4. Este no recomiendo tocarlo porque descontrolaría todas estas configuraciones de acá, estos 4 ajustes que son bastante importantes para controlar un 500. Si vos querés jugar un 500 sin quiebre, sin tiempos, esto simplemente lo pones en 0 y en 0 y ahí. Es más, querés jugar más rápido que un 500, te recomiendo que le agregues el giro de cabeceo adicional. Bien, y ahí vas a moverte mucho más rápido. Y si lo pones máximo, probalo y te vas a dar cuenta. Si lo pones al máximo es una mierda. O sea, el cabeceo de arriba hacia abajo, mira lo que es. Parece un mouse. Es una locura. Entonces, yo esto no te lo recomiendo. Mi punto de vista. Tómalo, déjalo. Bien, entonces esto determina la vista de arriba hacia abajo. Que vas a ponerlo en 250. Te va a volar la vista de arriba hacia abajo en 250 a pleno. Ahí, en 0, controlable con el 2500. Con el 250, con este. Creo que se entendió, creo. Entonces lo fundamental es, si queremos jugar con un 500, bajamos el cabeceo, la vista de arriba hacia abajo y le aumentamos el último a un 30, 31, como quieran ustedes, lo van probando. Y un tiempo de giro al volverse en 20. Ponele, más o menos. Bien, esto es un promedio. Y esto sería todo en base a movilidad. Bien, y ahí tendríamos una buena movilidad con un tiempito mínimo para que no se nos vaya tanto si queremos pelear de cadera. Si sos de apuntar, obviamente te conviene
disparar apuntando, ¿no? No de cadera. Pero si te querés mover rápido, podés subirle todo al tope. Si querés controlar un poquitito más ese 500, te recomiendo esas dos pequeñas modificaciones, mejor dicho. ¿Está bien? Espero que se haya entendido, que haya gustado y que te sirva más que nada, que es el objetivo de todos mis videos de sensibilidad. Te mando un abrazo, que tengas un excelente día. Deja el like y suscríbete, por favor, te lo pido. Bye bye. Chau.